Buenas noches. El día de hoy, buenas noches. El día de hoy, justamente vamos a presentar, en este caso, el informe de la parte sobre la satisfacción de tecnologías de aprendizaje a distancia en las universidades. Como puede ver en la pantalla, eh, somos los integrantes, lo conforman, son cuatro. En este caso, mi nombre, mi persona, que podría ser el profesor Silva, de mi compañero Jairo Sámez Robles Zambrano, mi compañero Fran Gómez Sulta y mi compañera Alicia Nemi Bermúdez. Justamente en el primer capítulo, nosotros abordamos la parte de los antecedentes, descripción del informe, problemas centrales del trabajo, ¿no? Y la justificación de la investigación como las objetivos. Con respecto al capítulo 1, en los que es antecedentes, bueno, se ha realizado la investigación teniendo algunos antecedentes, ¿no? Algunos informes también de este estudio. Para ello hemos encontrado, por ejemplo, el estudio virtual de aprendizaje, EVA, 2020-2021, la cual trata sobre el estudio, tuvo como objeto ofrecer, en este caso, un diagnóstico actualizado de la situación del aprendizaje de los estudiantes. Esas habilidades socioemocionales, así como generar información sobre factores relacionados con su educación en el contexto de la pandemia para aprender los resultados, ¿no? Especialmente dentro de esta etapa, ¿no? 2020-2021, donde se estaba realmente la pandemia. Luego tenemos educación a distancia, lecciones y desafíos, la cual es un artículo que nos informa un poco de los aspectos que debemos tener en cuenta para lo que es la educación a distancia, tanto a nivel secundario, primario y también universitario, ¿no? Luego tenemos un antecedente, por ejemplo, los retos para mejorar la educación a distancia y cancelar el regreso gradual a las clases presenciales. Especialmente se trata de la educación que estaba en la pandemia, ¿no? A distancia, y luego cómo poco a poco se fue retornando a las clases presenciales, pero cómo eso iba a afectar un poco a los estudiantes, tanto en la educación primaria y secundaria como en institutos y universidades, ¿no? Luego, descripción del informe. En la parte de descripción del informe hablamos sobre justamente el enfoque del informe para analizar el nivel de satisfacción, especialmente de los estudiantes, ¿no? Ya que eh, todas las todas las universidades y institutos no utilizaban la misma plataforma, ¿no? Y eso justamente un impacto que iba a ver justamente hacia los alumnos y también el impacto de aprendizaje, ¿no? Que iban a tener tanto los profesores como los alumnos. Para ello se diseñó una encuesta que será aplicada para este informe. Se ha hecho una encuesta que será aplicada a una muestra representativa de estudiantes de diversas universidades del Perú. El análisis incidirá técnicas de estadísticas descriptivas e inferenciales, así como el uso de gráficos y tablas para representar los resultados de manera clara, ¿no? La cual nos ayude justamente a poder ver la satisfacción, en este caso de los estudiantes, ¿no? Y también con respecto a las plataformas de aprendizaje que ellos, las diferentes universidades o en este caso los alumnos han tenido, ¿no? Problemas centrales del informe. Bueno, problema central del trabajo realizado es justamente, a pesar que se haya implementado, bueno, a pesar de la implementación de tecnologías de aprendizaje a distancia en las universidades, existe una variabilidad considerable en la satisfacción de las estudiantes. Esto debido a que justamente, ¿no? Entra un poco también la tecnología, traspasar justamente de la noche a la mañana de clases presenciales a clases remotas, ¿no? También influye un poco el ordenamiento, cómo tú te organizas con algunos, ¿cómo se llama?, en su propio hogar, ¿no? Para justamente recibir las clases, ¿sí?
tampoco no afecta en este caso la parte familiar. Luego tenemos justamente la parte de los objetivos, ¿no? Justamente primero tenemos la justificación de la investigación, ¿no? La cual esta investigación es relevante en el contexto actual de la educación superior, donde la tecnología de aprendizaje a distancia han pasado de ser una alternativa a convertirse en una necesidad de muchas instituciones. Justamente con esto un cambio, ¿no? Con respecto, por motivo de la pandemia radical, de pasar de una educación presencial a distancia, pues en algunos casos ha mejorado, como en algunos no ha sido el correcto aprendizaje, pero también la misma necesidad, pues, ¿no? De que da las oportunidades, por ejemplo, a alumnos de que debido al tiempo, la distancia o la disponibilidad también de que está elaborando, pueda llegar justamente a tiempo a las clases presenciales, la cual las clases virtuales pues le da la alternativa, ¿no? De poder ir, estar en las clases y tener justamente ese aprendizaje. Objetivos de esta investigación, correcto, tenemos tanto los objetivos generales como los objetivos específicos. Por ejemplo, ¿no? Los objetivos generales, evaluar la satisfacción de los estudiantes necesarios con el uso de tecnologías de aprendizaje a distancia, identificando los principales factores que influyen en esta satisfacción y proponiendo recomendaciones para mejorar la experiencia educativa virtual de cada, ¿no? Claro. Tenemos la educación a distancia, ¿no? Pero siempre hay mejoras, ¿no? Y cada día mejorando, ya que en algunos casos, ¿no? La misma tecnología, las comunicaciones, la adaptación, en este caso, de los estudiantes, como también los profesores, ¿no? Para poder realizar este tipo de trabajos, de labor, ¿no? Justamente la enseñanza, ¿cómo se llama? A distancia y utilizar justamente la tecnología, ¿no? Que hoy en día puede. Con respecto a los objetivos específicos, tenemos tres. Primero, podemos identificar los factores claves que influyen en la satisfacción de los estudiantes. El segundo objetivo, determinar la diferencia de satisfacción según variables sociodemográficas. Y el tercero es proponer recomendaciones basadas en los resultados obtenidos, ¿no? Pues el primero, o sea, más justamente poder ver cómo se sienten, en este caso, los alumnos, ¿no? Al tipo de enseñanza a distancia virtual, si se encuentra correctamente, si información que brinda, ¿no? La institución, o en este caso el profesor, las tareas, ¿no? Que nosotros exactamente venimos viendo, ¿no? Las tareas son aprovechables, la información que nos da las clases, ¿no? Luego las diferentes debido situación según variables demográficas, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares hay señal de internet, como no hay señal de internet, tienes una computadora, tienes una laptop, tienes una tablet, tienes un celular, ¿no? Y eso justamente también influye un poco el plan de datos también, ¿no? El internet, puedes tener internet en casa como internet celular para acceder, ¿no? El tiempo que tú le das también para ingresar a las plataformas, puede ser también, ¿cómo se llama? La cantidad de megas que vas a utilizar, ¿no? Luego tenemos basados en proponer, y gracias a estos dos podemos ahora sí sacar algunas recomendaciones, mejoras en los procesos de la enseñanza virtual para que pueda, ¿cómo se llama? El alumno pueda realizar correctamente, tener en claro, ¿no? Lo que es justamente la enseñanza virtual, el aprendizaje, ¿no? Y adaptación justamente a estas nuevas metodologías, ¿no? Bueno, a continuación doy pase a mi siguiente compañero que va a hablar las siguientes diapositivas, en este caso los siguientes puntos del informe. Bien, este informe se centra en la metodología utilizada para analizar la satisfacción de los estudiantes universitarios con las tecnologías de aprendizaje a distancia. Este análisis es crucial porque, a pesar de la amplia implementación de estas tecnologías en las universidades, la percepción de los estudiantes varía considerablemente dependiendo de factores como la accesibilidad,
la interacción con los docentes y el soporte técnico recibido. Para garantizar un análisis representativo, se seleccionaron 400 estudiantes mediante un muestreo estratificado. Este método permite dividir a los participantes en grupos según el tipo de universidad, pública o privada, asegurando una representación equitativa. Esto es especialmente importante en un país como Perú, donde las diferencias en infraestructura y recursos entre universidades pueden influir significativamente en la experiencia estudiantil. La unidad de análisis son los estudiantes universitarios y la encuesta aplicada aborda aspectos claves como accesibilidad a las plataformas, calidad del soporte técnico, interacción con los docentes y disponibilidad de recursos tecnológicos como videos, diapositivas y exámenes. Estos elementos se relacionaron con la variable dependiente, que es la satisfacción estudiantil, medida en una escala de Likert de 1 a 5, donde 1 indica muy insatisfecho y 5 muy satisfecho. Por otro lado, las variables del estudio se clasificaron en cuantitativas y cualitativas. Entre las cuantitativas tenemos la satisfacción, tratada como ordinal para facilitar su análisis estadístico, y por otro lado las cuantitativas, que incluyen el soporte técnico, interacción con los docentes y tipo de universidad. El soporte técnico clasificado en los niveles de bueno, regular o malo. La capacidad de resolver problemas técnicos en las plataformas. La interacción con los docentes clasificada como alta, media o baja, que refleja el nivel de participación activa durante las clases virtuales. El tipo de universidad, una distinción nominal entre pública y privada, permitiendo comparar cómo estas diferencias afectan la experiencia educativa. Un ejemplo relevante es la accesibilidad a las plataformas. El 60% de los estudiantes reportó acceso total, lo que indica que la mayoría no enfrenta obstáculos técnicos importantes. Sin embargo, un 30% experimenta accesibilidad parcial y un 10% encuentra dificultades frecuentes, lo que subraya que la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica está presente, y el soporte en ciertas instituciones también. Además, la encuesta nos permitió explorar cómo estos factores influyen en la percepción general de los estudiantes. Por ejemplo, se identificó que aquellos con acceso limitado tienden a mostrar mayores niveles de insatisfacción, lo que se sugiere que la accesibilidad no solo afecta el aprendizaje, sino también la motivación y la percepción del sistema educativo. La representación de datos y los resultados preliminares obtenidos se representaron mediante gráficos de barras y circulares para visualizar claramente las respuestas en cuanto a la satisfacción con la TDA. El 35% de los estudiantes se declaró satisfecho, un 30% expresó estar muy satisfecho, y el resto se dividió entre opiniones neutrales e insatisfacción, lo que indica un margen de mejora significativo. Por otro lado, el análisis de accesibilidad mostró que el porcentaje más alto de estudiantes, el 60%, disfruta de un acceso total a las plataformas, mientras que el 30% tiene un acceso parcial y el 10% enfrenta problemas recurrentes. Esto pone en evidencia que aunque se han logrado avances, aún hay desafíos para garantizar una experiencia igualitaria para todos los estudiantes. Al profundizar los resultados, encontramos que la satisfacción tiende a ser en la universidad privada, probablemente debido a mejores recursos y soporte técnico más eficiente. Esto plantea las preguntas sobre cómo nivelar las condiciones en el sistema educativo para que todos los estudiantes, independientemente del tipo de universidad, tengan acceso a tecnologías de calidad. Todo esto también sienta las bases para un análisis estadístico más detallado para más adelante, al aplicar herramientas como gráficos y estadísticas descriptivas. Se busca no solo describir, sino también interpretar cómo las tecnologías impactan la satisfacción estudiantil, con el objetivo de proponer soluciones concretas que optimicen la experiencia de aprendizaje en universidades tanto públicas como privadas. Bueno, ahora les explicaré los resultados relacionados con las medidas estadísticas y análisis de datos que realizamos sobre la satisfacción de los estudiantes con respecto a las tecnologías de aprendizaje a distancia. Bueno, estas tablas muestran la distribución de las principales variables en nuestro análisis. En este caso observamos que la mayoría de los estudiantes tienen una actitud positiva hacia las tecnologías de aprendizaje a distancia y que un 60% tiene un total de acceso sin problemas. Pues luego revisamos las medidas de tendencia de central relacionadas con la satisfacción de estudiantes. Para ello calculamos la media utilizando la siguiente fórmula,
donde XY pues representa la satisfacción en una escala Likert del 1 a 5 y pues FI es la frecuencia, el número de estudiantes que dieron a conocer el tipo de satisfacción. N es el total de estudiantes, que vendría a ser la muestra 400. Calculamos el producto de cada satisfacción por el número de estudiantes correspondientes en la siguiente tabla. Como se ve, primero colocamos la satisfacción que representa en XY, la frecuencia FI y luego la multiplicación de ambas. Luego realizamos la suma de todos los XY por FI, lo que nos da un valor de 1500, para luego dividirlo entre el total de estudiantes, que es 400, así dándonos que la media nos da el valor de 3.75. Respecto a la mediana, pues lo calculamos en el siguiente cuadro, donde primero colocamos el XY, luego la frecuencia FI, luego la frecuencia acumulativa y luego posicionamos la mediana. Para ello, el número de muestra n lo dividimos entre 2 debido a que n es par, lo que nos da un valor de 200. Y bueno, comparando con la frecuencia acumulativa, 200 está en la satisfacción 4 por lo que la mediana nos da el valor de 4. Respecto a la moda, pues analizando el siguiente cuadro, pues hallamos que la frecuencia más alta es 140, por lo que se encuentra en la satisfacción 4, por lo que la moda vendría a ser 4. Respecto a la accesibilidad de plataforma, calculamos la media utilizando la siguiente fórmula, donde XY es la accesibilidad hacia las plataformas en una escala del 1 al 3, FI es la frecuencia, N es el total de estudiantes 400, y pues en el siguiente cuadro lo calculamos. Primero colocamos el XY en la escala 1 al 3, luego la frecuencia es el número de estudiantes que dieron a conocer la accesibilidad de las plataformas virtuales. Luego realizamos el cálculo XY por FI, lo sumamos 600, el que nos da el valor de 600, y luego lo dividimos entre 400, que vendría a ser el total de estudiantes, lo que nos da el valor de 1.5. En este caso, esto reflejaría que la mayoría de los estudiantes reportan dificultades en el acceso. Luego de ello, calculamos la moda. Analizamos el siguiente cuadro, donde la frecuencia más alta es 240 y se encuentra la satisfacción 1, con lo que la moda es 1. Ahora, respecto a las medidas de dispersión, varianza, desviación estándar y coeficiente de variabilidad, pues realizando los cálculos correspondientes con los cuadros y las fórmulas, nos da que pues, la desviación estándar nos da el valor de 1.1346, lo que muestra que las opiniones de los estudiantes no están demasiado dispersas. Bueno, esto significa que la mayoría de los estudiantes están agrupados en niveles intermedios o altos de satisfacción sin opiniones extremadamente bajas o altas. Luego, posteriormente, calculamos el coeficiente de variabilidad. Para este proceso se utiliza la siguiente fórmula, donde se obtendrá el coeficiente de variabilidad, CB, donde mu es la media, que vendría a ser 3.75. Luego colocamos la varianza y luego calculamos reemplazando la fórmula, hallamos que el coeficiente de variabilidad nos da 30.256%. Luego, respecto a la accesibilidad de plataforma, hallamos primero la varianza utilizando la siguiente fórmula. Realizamos los cálculos correspondientes en el siguiente cuadro, como se observa, y luego reemplazamos en la fórmula, lo que nos da un valor de 0.45. Respecto a la desviación estándar, pues con el valor calculado anteriormente nos da el valor de 0.6708. Ahora, para calcular el coeficiente de variabilidad, pues tomando los valores anteriormente mencionados, mu vendría a ser 1.5, luego la desviación estándar 0.6708, reemplazando en la fórmula nos da el valor de 44.72%. Ok, eso sería todo. Por consiguiente, podemos ver en el cuadro los siguientes datos, que sería una desviación estándar sobre la raíz de n, la cual valdría 0.05673, ya que estos datos nos han ayudado para la distribución muestral con la media variancia conocida, la cual sería
con el siguiente fórmula. En este proceso se utiliza la fórmula siguiente, la cual es la que hemos mencionado anteriormente, la cual sería x barras, la cual sigue la distribución normal de la media en U y también en la desviación estándar sobre la raíz de n, donde podemos encontrar que la media vale 1.5, la desviación estándar vale 0.6708 y la muestra vale 400. Teniendo esto, hallamos el primer error estándar que por consiguiente nos da que la desviación estándar la desviación estándar por raíz de, sobre raíz de n vale igual 0.03354, en la cual podemos observar que hemos obtenido con la misma fórmula también el resultado de x menos n, lo cual sale 1.5, 0.3354. Por consiguiente, tenemos los intervalos de confianza y también el proceso de satisfacción. Para este proceso estamos utilizando la siguiente fórmula, la cual podemos observar en el PPT, que en donde tendríamos los datos siguientes, los cuales serían que x vale igual 3.75, el tamaño de la muestra vale 400, la desviación estándar vale 1.1346, el intervalo de confianza sería del 95%. Y reemplazando la ecuación, estaríamos observando estos datos. Y resolviendo la ecuación para el intervalo de confianza para la media con varianza conocida, el resultado sería sería entre 3.6388 y 3.8611. Por consiguiente, tenemos el siguiente PPT, en el cual estamos viendo los datos anteriormente mencionados y el resultado, pero este sería que sería entre 1.4342 y 1.5657. En el capítulo 3 estaríamos hablando de las pruebas de hipótesis estadística y análisis de resultados. En las pruebas de hipótesis estadística para la media con varianza, estamos utilizando la varianza poblacional conocida. En esta podemos encontrar la accesibilidad a la plataforma, en las cuales podemos observar las hipótesis estadísticas y análisis de los resultados. Tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, en la cual podemos observar que HO vale igual a U es igual a 3 en ambas partes. Y también tenemos la hipótesis de accesibilidad. Tenemos hipótesis nula, que estaríamos hallando el porcentaje de estudiantes con acceso total a las plataformas. Y también tenemos la hipótesis de la alternativa, el cual estamos estudiando el acceso total, que sería el 60%. En total, ambos estarían valiendo 60. La prueba de Z para la media con varianza conocida, utilizamos la fórmula de prueba de hipótesis con la media de varianza conocida, que sería la fórmula de varianza poblacional conocida. Para los siguientes tenemos la satisfacción de la STAT, la cual sería que la media muestral de X, la satisfacción se calcula de la siguiente forma, con la base de la respuesta de los estudiantes, en la cual tenemos que X es igual a 1.20 más 2.40 más 3.80 y así sucesivamente se divide entre 400 y el resultado superior e inferior estaría dándonos 3.75. Esto nos da una media de 75% de accesibilidad. Asumimos que la desviación estándar de la población también es de una desviación del 10% para este caso. En el cálculo Z tenemos para la satisfacción, en el cual tendríamos que Z es igual 15, que es mucho mayor al valor crítico, que sería Z más o menos y 1.96, el cual nos ayuda a calcular el significado de la desviación que sería que de alfa, que sería 0.05, donde estamos rechazando la hipótesis nula y concluimos que la media de la satisfacción es significativamente diferente en 3. Para la accesibilidad tenemos que z es igual a 30, que es mucho mayor del 1.96, que también rechazamos como la hipótesis nula y concluimos que el porcentaje de acceso total es significativamente diferente al 60%. Por consiguiente, tenemos a la regresión lineal. Ahora vamos a realizar una regresión lineal simple entre la accesibilidad y la satisfacción. Aquí tenemos o tratamos de ver si hay alguna relación lineal entre la accesibilidad a las plataformas y de aprendizaje y de satisfacción con las TAT.
Para la accesibilidad tenemos que el 60% de acceso total, el 30% de acceso parcial y el 10% con dificultades. En la satisfacción tenemos a las opciones que serían satisfecho, muy insatisfecho, neutral, satisfecho y muy satisfecho, en las cuales podemos ver los cálculos en siguiente porcentaje en el siguiente recuadro. Tenemos el modelo de regresión lineal en el cual tenemos la siguiente fórmula donde podemos calcular el coeficiente de BO y B1, B0 y B1, podemos usar las siguientes fórmulas, en la cual tenemos la B1, lo cual resultaría todo en 0.01 48 14 81. Y podemos observar que esto también se utiliza en la B0, que nos saldría 4.6426. En los resultados del modelo de regresión lineal, el modelo de regresión lineal describe la relación que hay entre la accesibilidad y las plataformas y y la satisfacción con las STAT, las cuales saldría y es igual a 6426 más 0.0148x, en la cual podemos encontrar que el incremento del 1% de la accesibilidad se asocia con un aumento de 0.0148 unidades en la satisfacción, y la intersección de B, la cual es el siguiente dato que tenemos en cuenta, cuando la accesibilidad es 0%, la satisfacción estimada es de 4.6426, lo que indica una satisfacción bastante alta, incluso sin acceso. Muchísimas gracias. Eso es todo. Hasta luego.